Ya. Para la introducción, en algunas neoplasias, como el cáncer cervical, el cáncer de cabeza y cuello y el cáncer de hígado, son causadas por algunos virus oncogénicos, como el virus de la hepatitis B y C, que son para el cáncer de hígado, y el virus del papiloma humano para el cáncer cervical y el de cabeza y cuello. Entonces, la infección viral crónica conlleva a una transformación viral y esta conlleva a unos cambios celulares. Entonces, uno de esos cambios celulares es el reajuste metabólico y esto lleva a varias modificaciones del DNA en las células que son saludables y también conlleva la expresión de genes reguladores. Entonces, como podemos ver acá, en una célula normal, lo que pasa es que ocurre la glicólisis y después el piruvato se convierte en acetilcoenzima A y luego entra el ciclo de Krebs, donde ocurre la fosforilación oxidativa y ahí se produce la energía para tener el metabolismo celular normal y poder contribuir con el crecimiento celular. Y por otro lado, la glutamina se convierte en glutamato mediante las glutaminasas, como acá puedes ver que es GLS y GLS2. Y este glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato y este alimenta el ciclo de Krebs para producir energía, nucleótidos y lípidos y así alimenta el metabolismo de la célula. Pero ¿qué pasa cuando tienes una célula cancerosa? Entonces, lo que se ve es, un ratito, ¿no? Ya. Entonces, sin embargo, en las células cancerosas, ya que esas se dividen constantemente, se necesita una alta demanda de energía, biosíntesis y nucleótidos y lípidos, por lo que en algunos cánceres se ha visto después de realizarse la glucólisis, acá está la glucosa y el piruvato, que este piruvato, en vez de entrar al ciclo de Krebs y hacer su ciclo normal y realizar, trae la fosforilación oxidativa y dar lugar a ATP, se convierte en lactato y entonces hay bajo ATP mitocondrial en las células tumorales. Entonces, para compensar esto, hay una sobreexpresión de glutaminasas y por lo tanto se promueve la glutaminólisis y se alimenta el ciclo de Krebs con alfa-cetoglutarato. Entonces, aumenta esto y así compensa la baja, el bajo ATP que hay y aumenta la fosforilación oxidativa. Ya, entonces, sin embargo, no se sabe si la expresión de las glutaminasas varía con el tipo de infección viral en el cáncer cervical, en el cáncer de cabeza y cuello y en el cáncer de hígado, y si estas influyen en el pronóstico de la enfermedad. Por lo tanto, en este estudio se correlacionamos la expresión génica de las glutaminasas con el estado de infección viral, o sea, si es que tenían o no tenían infección en el cáncer cervical de cabeza y cuello y de hígado. Y también determinamos su asociación con el pronóstico de la enfermedad y para ello lo analizamos con los genomas de los tejidos cancerosos del proyecto de The Cancer Genome Atlas, que es abreviado con TCGA, el cual es una base de datos ya curada previamente. Y para la metodología la dividimos en 3 bloques. Entonces, primero construimos la base de datos de la población. Entonces, para esto se descargó la base de datos curadas del TCGA, del cáncer cervical, del cáncer de cabeza y cuello y el cáncer de hígado en el servidor web China. Después realizamos un análisis de expresión génica y el número de copias de glutaminasas en dichas cohortes del TCGA y para ello correlacionamos el perfil genómico con el fenotipo aplicando análisis de chi cuadrado, ANOVA de una vía y T de Welch. Y finalmente realizamos el análisis de sobrevida en donde se evaluó el pronóstico de la enfermedad en días con un Kaplan-Meier, con un plot de Kaplan-Meier. Ya, de ahí vemos los resultados.
En primer lugar, vemos los análisis de unidades de expresión, que en realidad, para ver las unidades de expresión, es el logaritmo de fragmentos por kilobase de transcrito por millón de lecturas mapeadas, que en realidad todo esto quiere decir de que eso de acá se ha medido por experimentos de RNA-seq de los tejidos cancerosos y sanos. Entonces, el RNA-seq, estas unidades se han tomado el logaritmo y con eso se obtiene 1, 2, 3, 4, 5 y acá se obtienen estas unidades que están aquí. Entonces, en la primera imagen lo que se puede ver es la cohorte de cáncer de cabeza y cuello y el nivel de expresión de GLS1. Y claramente se puede ver que los tejidos que tienen cáncer, que es ese de acá, está sobreexpresado GLS1 en comparación con los tejidos sanos. Entonces acá se puede ver la sobreexpresión. En esta segunda imagen podemos ver la cohorte de cáncer de hígado y se puede ver claramente que está sobreexpresado el GLS1 en los tejidos donde tiene cáncer en comparación a los tejidos que tiene sano. Y acá en el último panel se pueden ver la cohorte también de cáncer de hígado, pero esta vez vemos de que los tejidos sanos, en lugar de los tejidos que tienen cáncer, está sobreexpresado el GLS2 en lugar del GLS1. Además, por otro lado, cuando evaluamos el número de copias, GLS1 y GLS2 no varió en los tumores de estudio y para el cáncer de cervical no hubo diferencias significativas en ninguno entre el tejido sano y el tejido tumoral. Aquí evaluamos la expresión de glutaminasas con el estado de infección. Entonces acá en la primera imagen tenemos la cohorte del cáncer cervical, en donde tenemos los grupos de tejidos sanos que no tienen infección viral, y acá tenemos los tejidos con cáncer, y que de acá no tiene infección y de acá sí tiene infección. Entonces lo que podemos ver aquí es que las muestras que tienen cáncer y que tienen infección viral, acá que tiene cáncer y que tiene infección viral, son los que tienen sobreexpresión por GLS2 en cáncer cervical. En esta segunda imagen tenemos la cohorte de cáncer de cabeza y cuello, y con los grupos acá tenemos tejido sano en estas dos cajas, y acá tenemos que está con tejido infeccioso, tejido no infeccioso, y acá tenemos tejidos con cáncer, con infección y sin infección. Y lo que podemos ver acá claramente es que el tejido con cáncer que no tiene infección es que está sobreexpresado GLS en cáncer de cabeza y cuello. Y finalmente, en la tercera imagen, podemos ver que en la misma cohorte de cáncer de cabeza y cuello, pero para GLS2 está sobreexpresado el tejido que tiene, el tejido tumoral, pero el que tiene infección de HPV. Ya. Y acá en esta última imagen tenemos el Kaplan-Meier plot, que es esta curva, que es para ver el pronóstico de vida. Y tenemos la sobrevida global en días en el eje X, y en el eje Y tenemos la probabilidad de supervivencia. Y aquí se puede ver que los pacientes en cáncer cervical, cuyos niveles de expresión de GLS2 son mayores a 0.59, que es esta línea roja, tienen un mejor pronóstico de vida, es decir, tienen una mayor probabilidad de sobrevivir más días que los que tienen una expresión menor a 0.15 días, que son los que es esta curva de que es azul, que está aquí. Entonces, las conclusiones que hemos sacado es que en general la expresión de GLS1 y GLS2 varía la función viral en pacientes con cáncer, influyendo en la sobrevida global en pacientes con cáncer cervical. Y eso sería como que una estrategia de estos virus para aumentar para aumentar su energía.
Los tejidos con cáncer de cabeza y cuello y cáncer de hígado tienen mayor expresión génica de glutaminasas 1 que en los tejidos sanos, y los tejidos sanos con mayor expresión de glutaminasas 2, que tiene mayor expresión de glutaminasas 2 que los tejidos con cáncer de cabeza y cuello y los cánceres de hígados, y cáncer cervical y cáncer de cabeza y cuello, los tejidos con cáncer con infección tienen mayor expresión de glutaminasas 2 que los cánceres sin infección, y los cánceres los cánceres de cabeza y cuello con tejido con cáncer sin infección tienen mayor expresión de glutaminasas 1 que el tejido sano. Y en los pacientes con cáncer, con cáncer cervical, la expresión de GLS2 en tejido subtumoral supera 0.59, tuvieron una mayor sobrevida global que los pacientes de valores de mediana expresión, de expresión menores de 0.15, y esto de acá nos puede nos puede ayudar a evaluar como un futuro marcador en otros estudios, como para un marcador de supervivencia en ese tipo de cánceres, en otros estudios. Gracias, Gracias. Liz.